Hola, buenas tardes, soy yo de nuevo con nuestra segunda clase de Química 2 y vamos a continuar con la estequiometría y con un tema nuevo que es el de sistemas dispersos. Bueno, deje continúo, voy a abrir la diapositiva, aquí está. Bueno, nos quedamos aquí. ¿Qué era un mol? Pues un mol es una unidad que mide la cantidad de una sustancia y recordemos que un mol se le llama número de Avogadro al mol, que viene siendo el número de 6.023 por 10 a la 23, o sea, un número muy grande, muy extenso, muy largo. El número de Avogadro son todas las partículas elementales de un mol, que viene siendo en este caso todas estas que aparecen aquí. La masa molar es el peso en gramos o kilogramos de un mol, y la masa molecular es la masa en UMA de una molécula. ¿Se acuerdan que hicimos ejercicios aquí donde los abreviábamos con UMA? Bueno, hasta aquí llevamos cómo se calculan los gramos de 90 gramos de agua y cómo los gramos los pasamos a moles. Les dejé una actividad sobre eso. Ahora lo que vamos a hacer es pasar los moles a moléculas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con la mismita ecuación con la que estamos trabajando. Tenemos que 90 gramos de agua, el Na es el número de Avogadro, que es 0.022 por 10 a la 23, que es equivalente a un mol. Y acá en nuestro ejercicio pasado nos salió, calculando el peso molar, dividiéndolo entre un mol, nos salió que en 90 gramos de agua hay 5 moles. Entonces vamos a agarrar esta información, que son los 5 moles, y vamos a hacer el mismo cálculo. Tengo 5 moles, que es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas, y lo vamos a dividir entre 1, porque 6.022 es el valor de un mol, y por eso está entre 1. Aquí en esta parte, para calcular de moléculas, de moles a moléculas, siempre se va a dividir entre 1. ¿Y qué se hace? Lo mismito. Aquí le puse como una notita. Se multiplica el 5 por el 6.022 por 10 a la 23 y lo que nos salga de resultado se divide entre 1. En este caso yo ya hice mi operación y el resultado fue 3.011 por 10 a la 24 moléculas. Este fue mi resultado y así es como los moles se convierten a moléculas. El mismo procedimiento, solo que el resultado lo vamos a dividir entre 1. Ahora, ¿cómo convertimos las moléculas a átomos? Discúlpenme por el ruido, pero es que en la zona en la que estoy es muy transitada y por eso es que hay mucho ruido. Igual tenemos 90 gramos de H2O. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero con cada elemento. En este caso vamos a empezar con el elemento de oxígeno, que nos dio el resultado acá, que son 3.011 por 10 a la 24 moléculas, y vamos a agarrar esa información y utilizamos 3.11 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Miren, vamos a poner los números de oxígeno que tenemos. Si pueden ver, oxígeno está solo. En oxígeno no tenemos un número aparte, entonces eso quiere decir que solo tenemos uno. Esta O es la O de oxígeno a la que me refiero, de que está solo. Si pueden ver, hidrógeno tiene un 2, oxígeno no tiene ninguna.
Entonces, cuando no tiene ningún número al lado de la letra del elemento es porque solo es un elemento. Entonces, tenemos que oxígeno, un átomo de oxígeno y una molécula de oxígeno. Por eso está 1, 1. Entonces, si multiplicamos esto, 3.011 por 1 entre 1, nos va a dar igual el resultado. 3.011 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Esos son los átomos que tiene oxígeno. Entonces, aquí se movió la rayita, discúlpenme, pero la raya debe ir abajo del 2. Vamos con el hidrógeno. Tenemos igual 3.011 por 10 a la 24 moléculas. Y puse el 2 arriba porque son los átomos que aquí nos presenta que tiene hidrógeno en el H2O. Por eso puse el 2. Entonces queremos saber cuántas moléculas tiene hidrógeno. En una molécula, por eso se pone el 1 abajo y el 2 arriba porque es el 2 que tiene aquí hidrógeno. Hacemos la operación 3.011 por 10 a la 24 por 2 entre 1. El resultado es 6.022 por 10 a la 24 átomos de... aquí le puse oxígeno, pero son átomos de hidrógeno. Hasta aquí espero que no tengan ninguna duda. Es lo mismito, la mismita operación que siempre hemos estado utilizando, pero en vez de poner en el espacio de abajo también siempre vamos a poner 1 porque queremos saber cuánto hay en una molécula. Pero en el espacio de arriba vamos a poner dependiendo el elemento. En este caso, si oxígeno tuviera 5, H2O5, en vez del 1 aquí, pondríamos el 5 entre 1. Si se pueden ver aquí, pusimos el 2 entre 1 porque pues hidrógeno tiene 2. Seguimos. Nuestro siguiente tema de la clase ya 2, que ya la otra vez no terminamos bien el tema, pero ahora sí, es el tema de sistemas dispersos. Vamos a ver qué son los sistemas dispersos. La denominación de sistemas dispersos o disoluciones se refiere a estructuras químicas constituidas por dos o más sustancias de naturaleza diferente, donde éstas no reaccionan entre sí. Estas disoluciones están formadas por dos componentes, que es el solvente o medio, también se le conoce, o es dispersante y el soluto, o la fase dispersa. Lo vamos a ir viendo más adelante. Y los químicos de esta describen el soluto como la sustancia añadida que se disolverá en una cantidad dada del solvente a una temperatura específica. Bueno, vamos con los diferentes tipos de sistemas dispersos que existen. Estos sistemas dependen del tamaño de la partícula en la fase dispersa, ya sea una partícula gruesa, fina u homogénea, y si los sistemas son gruesos se le llaman mezclas y suspensiones. Si son finos se les llama coloides y si son homogéneos se les denomina soluciones. Hay diferentes tipos de mezclas. Las mezclas son materiales heterogéneos de composición variable constituidos por dos o más sustancias que además conservan sus propiedades. Se utilizan diferentes métodos y técnicas para la separación de los componentes básicos de estos materiales, tomando en cuenta las propiedades físicas y químicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, las separaciones físicas se basan en las diferentes propiedades como la solubilidad, la densidad y el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Es el punto en lo que hierven las cosas. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua, o sea, a la temperatura que hierve el agua es de 100 grados. Y también se utilizan técnicas de filtración y destilación. Vamos con las mezclas más básicas que ya las deberían de saber, pero las vamos a repasar porque las vamos a seguir viendo. Dentro de las mezclas se encuentran dos tipos, que son los heterogénea y homogénea.
¿Qué son la heterogénea y la homogénea? Es muy fácil de identificar, solo no se confundan. La heterogénea es cuando mezclas dos sustancias, una solvente y una disolvente, pero no se combinan. Se ven las partículas de cada una de ellas. Por ejemplo, si combinamos tierra y agua, se va a sentar el agua en la parte de abajo, o puede que se mugre poquito el agua, pero la tierra va a estar separada. A esta se le llama mezcla heterogénea. Ay, de verdad, discúlpenme por el ruido. Después, si disolvemos agua y azúcar, ¿qué es lo que pasa? Que el azúcar se va a disolver con el agua y ya no se va a ver los granitos chiquitos de azúcar, ya se va a ver una mezcla homogénea que va a ser el agua como color amarillita por el azúcar. Vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo. Una otra mezcla homogénea sería cuando combinamos agua más café más azúcar, que pues el resultado es un café, ¿verdad? Un café ya preparado, pero cuando vemos una taza de café no podemos ver sus partículas de café y no podemos ver ya sus partículas de azúcar. ¿Por qué? Porque todo se disolvió en una sola mezcla y esta es una mezcla homogénea. Vamos con la heterogénea. Ejemplos de mezcla heterogénea. Tenemos la más sencilla, la ensalada. ¿Por qué? Porque podemos ver cada uno de sus ingredientes, cada una de sus soluciones. Podemos ver la lechuga, el jitomate, el pepino, el pollo, y se ven cada una de sus propiedades. Igual con las semillas, con una galleta de chispas de chocolate, podemos ver las chispas de chocolate y podemos ver la galleta. Un caldo de pollo, podemos ver el pollo, las verduras y también el caldo. Las mezclas, recuerden, lo que se disuelve y no se puede ver son homogéneas, y las que se pueden ver cada una de sus partículas son heterogéneas. Vamos con el siguiente tipo de mezcla, que ahora sí ya para entender estos teníamos que entender los que les acabo de explicar, que son los coloides. Los coloides son un estado intermedio entre las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. No es algo que se pueda disolver, pero tampoco es algo que se disuelve, pero se puede ver. Ahorita les explico y les doy un ejemplo. Estos también son llamados suspensiones coloidales y se caracterizan porque sus partículas se encuentran en dispersión en un medio disperso formado por otra sustancia. La fase dispersa y el medio dispersor pueden ser líquidos, gases y sólidos, o una combinación de las diferentes fases. Entre los ejemplos más comunes que tenemos de un coloide, aquí tengo una imagen, se encuentra lo que es la gelatina, la mantequilla, mayonesa, la leche magnesia y entre otras. Los coloides se pueden dividir en dos categorías: los hidrofílicos, que estas sienten atracción por el agua, los cuales contienen moléculas muy grandes como las proteínas en disolución, y el otro tipo son los hidrofóbicos, que estas sienten repulsión por el agua, y estas, por no ser estables en agua, sus partículas forman conglomerados que se distribuyen en una película oleosa en la superficie del agua. Como todos conocemos las gelatinas, un gran ejemplo de coloide. Dentro de las gelatinas son unas disoluciones. Cuando combinamos la grenetina, el sabor, el agua, se disuelven, pero al momento de que ésta se cuaja, dentro de ella podemos ver partículas muy pequeñas como burbujitas, que ahí ya vienen siendo los coloides, que se pueden ver sus partículas, pero se pueden ver también su disolución. También cuando es una gelatina con frutas. Seguimos con el siguiente, la siguiente mezcla, que son las soluciones. Como se mencionó anteriormente, cuando las suspensiones son homogéneas, se denominan soluciones. Estos sistemas homogéneos poseen una composición variable limitada por la solubilidad
del soluto. Las fases que la constituyen pueden encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso. Existen soluciones gaseosas tales como el vapor de agua en el aire, soluciones líquidas como el alcohol en agua, azúcar en agua y soluciones sólidas como la aleación del zinc en el aire. Y ya, creo que ya. Igual aquí tengo ejemplo, pero les voy a explicar un poquito más sobre las soluciones. Estas mismas se pueden clasificar como soluciones diluidas, como su nombre lo dice, en donde la cantidad de soluto se encuentra en la mínima porción en relación al volumen del solvente. Y también están las soluciones centradas, donde la cantidad de soluto presente es considerable en la relación al solvente, y las soluciones saturadas y sobresaturadas, las cuales estas mismas contienen una gran cantidad de algún soluto y que el solvente ya no lo puede disolver. Así que pues esta clasificación se basa en que si se excede o no el límite de solubilidad del soluto con respecto a la cantidad de cada solvente. Y pues para conocer con mayor exactitud la cantidad de algún soluto se encuentra disuelto en el solvente, se utilizan unidades de concentración, las cuales pueden ser físicas o químicas. Aquí tenemos un ejemplo de soluciones que tenemos sal sin disolver. Si pueden ver cuando echan en un vaso sal y agua, se pueden ver las partículas de sal antes de batirlas. Una vez batidas, que ya vienen siendo disueltas, se combinan las partículas de sal con las de H2O, y es por eso que se ve ya de un color, el agua ya no se ve transparente, sino más bien como de un color blanco. Para las soluciones siempre vamos a tener dos elementos, el solvente y el soluto. El solvente pues es en este ejemplo es el agua donde vas a disolver algo, y el soluto es como la partícula, puede ser en estado sólido, líquido y gaseoso, pero en este caso tenemos el sólido líquido, y en el solvente lo tenemos en estado líquido y el soluto lo tenemos en estado sólido. Supongamos que el solvente es agua y el soluto es sal. Entonces, así se ve cuando lo echamos, así se ve cuando se combina, y aquí hay otro ejemplo de solución cuando están los dos juntos. Como decía, estos son mezclas homogéneas. Y pues hasta aquí terminamos con la clase del día de hoy. Igual les voy a dejar actividades en Classroom. Igual si tienen dudas me las hacen saber por WhatsApp. Les voy a dejar ejercicios sobre lo que estamos viendo al principio, desde geometría, lo de mol, átomos, moléculas, todo eso, y algún ejercicio sobre lo que viene siendo la disolución. Nos vemos para la próxima clase, que ya solo nos queda... me equivoqué. Ya solo nos queda una clase, así que nos vemos para la próxima y espero y hayan aprendido mucho el día de hoy. Que tengan un bonito día. Adiós.